Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y Felipe Chávez vuelve a estar en el centro de la conversación, pensando en el futuro de los futbolistas peruanos en Europa. Y es que el volante nacional continúa sumando minutos, y eso siempre termina siendo una buena noticia para la selección peruana. Y es que en el primer amistoso de preparación rumbo a la temporada 2026-2027 de la Bundesliga, el Bayern Múnich cayó por 2-1 frente al Wegen Wiesbaden, aunque lo que en verdad nos importa es que el mediocentro peruano disputó todo el segundo tiempo, confirmando que sigue siendo considerado dentro de la planificación de Vincent Kompany durante estos trabajos de pretemporada. El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo bávaro. Ibrahim Atiala abrió el marcador a los 10 minutos, luego recibió una asistencia de Moritz Flojo. Aparte allí el conjunto muniqués intentó reaccionar, aunque recién en la etapa complementaria llegaron los principales movimientos desde el banco. Apenas arrancó el segundo tiempo, Kompany decidió darle ingreso a Felipe Chávez, quien reemplazó a Bastián Somo. El germano peruano permaneció durante todo el complemento. Allí mostró personalidad con la pelota, intentando darle mayor dinámica al mediocampo en un partido que exigía una reacción inmediata. Y cuando parecía que el Bayern encontraba el camino, apareció el empate. Tim Bischoff convirtió desde el punto penal a los 57. Sin embargo, la igualdad duró poco más de media hora, porque el rival volvió a golpear sobre el cierre. A los 83, Lukas Schleimer aprovechó un rebote dentro del área para establecer el definitivo 2-1. De esta manera, el equipo que milita en la tercera división alemana terminó quedándose con una victoria que sorprendió en este primer examen del gigante alemán. Aunque más allá del resultado, el dato que genera mayor expectativa, al menos para el pueblo blanquirrojo, pasa por la continuidad de Felipe Chávez. Como se recuerda, el mediocampista regresó al Bayern Múnich después de que el Colonia decidiera no ejecutar la opción de compra por su pase. Ese retorno obligó al futbolista a reiniciar la pelea por un lugar dentro de una plantilla de las más competitivas del viejo continente. Recordemos que el 1 de julio comenzaron oficialmente los entrenamientos en el FC Bayern para preparar la nueva campaña de la Bundesliga. Pero debido a que varios futbolistas seguían participando en la Copa del Mundo y estaban de vacaciones, Vincent Kompany ordenó que el resto del grupo iniciara los trabajos, incluyendo al volante peruano. Sin embargo, con el paso de los días, apareció una decisión que llamó bastante la atención. Al parecer, el Pipo Chávez fue incorporado a la estructura del Bayern Múnich 2, el equipo de reserva del club. Esa medida generó opiniones divididas entre los hinchas nacionales, porque muchos esperaban verlo integrado de forma permanente al plantel principal. Incluso el peruano fue considerado por otros amistosos de pretemporada frente al Wacker Innsbruck, compromiso que terminó con derrota por 4-1 para los bávaros. En aquella oportunidad también disputó el segundo tiempo, acumulando minutos importantes mientras continuó buscando convencer al comando técnico. Otra novedad que no para de sonar tiene que ver con su futuro inmediato. Mientras Felipe Chávez sigue entrenándose, los directivos del equipo analizan cuál será el siguiente paso de su carrera. Todo indicar que vuelve a tomar fuerza la posibilidad de una nueva sesión, especialmente porque el primer equipo prepara una gira por Asia, y la competencia interna sigue siendo enorme. No es un secreto que el volante nacional aparece como uno de los talentos más interesantes de las divisiones menores del Bayern, pero también resulta evidente que competir por un puesto en esa plantilla es una misión bastante complicada. La cantidad de figuras en una misma posición reduce considerablemente sus oportunidades dentro del vigente bicampeón de la Bundesliga. Por eso vuelve a instalarse la opción de un préstamo. Según su comenta el club, evalúa una cesión con cláusula de compra o recompra hacia otro equipo de la máxima categoría alemana o incluso hacia un club de la segunda división. La intención sería que el mediocentro continúe acumulando experiencia sin perder el ritmo competitivo que requiere para seguir creciendo. Y si pensamos también en la selección peruana, esa alternativa podría terminar siendo la más conveniente. Permanecer en una liga de alto nivel permitiría que Felipe Chávez siga estando en el radar de Manu Menezes, quien seguramente continuará observándolo muy de cerca entre los jóvenes talentos que militan en Europa. Incluso tampoco se descarta una salida hacia otra liga importante, siempre que represente un desafío competitivo para su desarrollo. Así que la historia de Felipe Chávez aún está lejos de terminar. Por ahora sigue perteneciendo al Bayern Múnich, y esperamos que aproveche cada minuto que le da Vincent Kompany. Y Sporting Cristal tiene delante una de esas pruebas que puede marcar el rumbo del semestre. Este sábado los celestes visitarán a Melgar por la segunda fecha del torneo clausura, en un duelo programado a las 8 de la noche en el siempre complicado Estadio Monumental de la UNCE. Y claro, no es un partido cualquiera. Los rimenses llegan con una presión de sumar, pero también con la cabeza puesta en un reto aún mayor que aparece apenas unos días después. El equipo de Roberto Mosquera aterriza en Arequipa luego una semana bastante intensa. Como se informó en las últimas horas, el cuadro cervecero igualó a 0 frente al Red Bull Bragantino de Brasil por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó la llave completamente abierta. Ahora tocará viajar nuevamente, esta vez a Brasil, para disputar el encuentro de vuelta el próximo miércoles, así que la gran incógnita pasa por saber
cómo administrará el plantel el profe. Todo indicar que habrá decisiones importantes pensando en la doble competencia. Ese detalle no es menor. Cristal requiere mantenerse firme en el campeonato local porque el tema del acumulado sigue siendo una preocupación. Recién comienza el clausura, pero dejar puntos en el camino podría convertirse más adelante en un verdadero baldazo de agua fría para las aspiraciones del club. Por eso el comando técnico tendrá que encontrar el equilibrio casi perfecto entre cuidar piernas y no regalar un partido frente a un rival directo. Ahora, una de las grandes novedades es que el panorama médico resulta bastante alentador para los celestes. Roberto Mosquera prácticamente tiene a disposición todo su grupo de jugadores y no registra futbolistas suspendidos. La única ausencia confirmada continúa siendo la del extremo colombiano Juan Manuel Cuesta Baena, quien aún permanece fuera por lesión. Más allá de ello, el resto del plantel está apto para afrontar un compromiso que promete muchísimo desgaste físico. Sin embargo, sigue la pregunta en el aire: ¿habrá rotación? Esa parece ser la pregunta del momento. Se rumorea que algunos habituales titulares podrían descansar para llegar frescos al viaje internacional. Incluso cae más fuerte la posibilidad de que Irving Ávila aparezca desde el arranque, considerando su experiencia jugando en la altura. Tampoco está del todo claro si Hernán Barcos iniciará las acciones ni cómo quedará conformada la defensa. En el mediocampo el misterio sigue abierto, y ahí Mosquera guarda varias cartas. Lo cierto es que Sporting Cristal viene mostrando señales que hace algunas semanas parecían lejanas. Después de un primer tramo de temporada dejando bastante que desear en materia defensiva, ahora acumula 2 partidos consecutivos sin recibir goles. Una estadística que refleja un cambio importante en el funcionamiento colectivo. Ese crecimiento genera cierta expectativa entre los hinchas celestes, aunque aún saben que falta bastante camino para consolidar el nuevo estilo. Y justamente ese cambio tiene mucho que ver con la idea futbolística del entrenador. El equipo remiense intenta terminar mejor sus ataques, ocupar correctamente las bandas y ejercer una presión alta apenas pierde la pelota. Esa intención busca evitar los desajustes defensivos que tanto castigaron al equipo meses atrás. Si logran finalizar las jugadas con mayor criterio, también podrán reorganizarse más rápido cuando el rival recupera la pelota. Como se informó, la propuesta actual luce diferente respecto a la etapa anterior con Paulo Autori. Ahora se observa un equipo con mayor intensidad, más vértigo y con la intención permanente de sostener el equilibrio entre ataque y defensa. Evidentemente el modelo aún está en construcción, pero cada partido sirve para que los futbolistas asimilen mejor los movimientos que pretende Roberto Mosquera. Y si vamos al rival, Melgar tampoco llega precisamente relajado. El conjunto dirigido por Miguel Rondelli empezó el clausura con mucha confianza luego de vencer por 3-1 a Cienciano en el Cusco. Acá el encuentro tuvo absolutamente de todo. Comenzó con el gol de Alejandro Hover, pero la posterior expulsión del propio futbolista cambió completamente el desarrollo del compromiso y permitió que los rojineros terminaran imponiéndose. Los goles de Vidales, Coagliata y Cáceres sellaron la remontada arequipeña. Además, una espectacular asistencia de taco de Bernardo Cuesta terminó de confirmar que Melgar cuenta con variantes importantes en ofensiva. Precisamente Vidales, recientemente convocado a la selección, junto con el histórico Bernardo Cuesta, aparecen como 2 de los hombres llamados a marcar diferencias esta noche en Arequipa. En cuanto al plantel rojinegro, la información apunta a que Orsán es el único futbolista lesionado. Después de ese detalle, Rondelli podrá contar prácticamente con todas sus piezas para intentar hacerse fuerte como local y comenzar a instalarse desde temprano entre los protagonistas del campeonato. Si revisamos la tabla, Melgar ocupa actualmente la 5ª posición del acumulado con 31 puntos. Todavía a cierta distancia del líder Alianza Lima, que suma 43 puntos. Cristal, mientras tanto, aparece en el 9º lugar con 22 unidades, motivo por el cual este partido cobra aún más importancia pensando en recuperar terreno. Otro dato confirmado es la designación arbitral. Michael Espinosa será el juez principal del compromiso, mientras que David Guamán tendrá la responsabilidad desde la sala de VAR, un aspecto que seguramente será seguido de cerca considerando la trascendencia del encuentro. Así que todo está servido para un choque que promete intensidad desde el primer minuto. Por un lado estará Melgar fortalecido con su remontada en Cusco, del otro Cristal, que busca consolidar la idea de Roberto Mosquera sin descuidar el enorme desafío que representa visitar al Bragantino en Brasil. Veremos si los celestes consiguen salir airosos en la altura de Arequipa sin desgastarse físicamente antes del compromiso internacional, o si el cuadro arequipeño aprovecha esa carga de más de 180 minutos. Y como se los veníamos diciendo en los últimos días, en Sporting Cristal se continúa con una reestructuración del plantel celeste, donde ya habían salido algunos juveniles vía préstamo. Sin embargo, un veterano tendría los días contados, y es que la novela de Cristian Benavente parece haber llegado a un punto final en la Florida. Lo que durante varias semanas era un rumor que sonaba más fuerte que nunca, finalmente terminó tomando forma. El chaval dejó de estar en los planes de Roberto Mosquera, que ofreció el compromiso frente al Red Bull Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana, y todo indicar que su salida es cuestión de tiempo. La dirigencia de 9 Sports ya venía evaluando la fórmula para cerrar su vínculo, un escenario que hace apenas algunos meses
Parecía impensado para un futbolista que llegó con bastante hype y que despertó alguna ilusión entre los hinchas bajopontinos. Como se informó en Fútbol Champán, la periodista Elo Bengochea explicó que Cristian Benavente no será tomado en cuenta y que el club analiza si el desenlace será mediante una rescisión de contrato o el préstamo a otra institución. La situación también se relaciona con la salida de Gustavo Casonati, operación que liberó uno de los salarios más altos del plantel, y abre espacio dentro del presupuesto. Es decir, Cristal no solamente busca cerrar un ciclo, sino también dejar libre una plaza importante para reforzar el mediocampo pensando en el torneo clausura. Y cuando uno revisa los números, entiende por qué la decisión terminó inclinándose hacia ese lado. Benavente apenas disputó 9 de los 17 encuentros oficiales de Liga 1, acumulando solamente 329 minutos y cerró ese registro sin goles ni asistencias. Son cifras demasiado discretas para un futbolista que llegó con la etiqueta de fichaje importante. En un plantel que necesita pelear el campeonato, ese rendimiento difícilmente iba a ser tolerado por el comando técnico ni por los hinchas, que poco a poco empezaron a quemar las redes, cuestionando la poca influencia del volante. Después apareció también la voz de Julio César Uribe en RPP, dejando todavía más claro el panorama. El director general de fútbol explicó que luego de conversar con Roberto Mosquera, Cristian Benavente no estaba contemplado para afrontar la segunda parte del año. Incluso señaló que el club viene trabajando alguna posibilidad para encontrarle un nuevo destino donde pueda ser protagonista y no solamente integrar un plantel con pocos minutos. Una declaración que prácticamente terminó de confirmar que la historia entre el futbolista español peruano y Sporting Cristal llegó a su final antes de finalizar el contrato, que aún se mantiene vigente hasta finales del 2026. Y justamente ahora que el presente luce bastante complicado, vale la pena mirar hacia atrás para entender cómo un futbolista que estuvo tan cerca del primer equipo del Real Madrid de España terminó viviendo uno de los momentos más difíciles de toda su carrera profesional. Porque muchas veces el fútbol cambia en cuestión de detalles, decisiones y oportunidades que aparecen una sola vez. Benavente ingresó a la fábrica del Madrid cuando apenas tenía 8 años. Desde el 2002 empezó un proceso formativo que duró más de una década dentro del equipo merengue. Ahí fue considerado una de las principales promesas de las divisiones menores gracias a su técnica, inteligencia para jugar entre líneas y facilidad para asociarse con sus compañeros. Su mejor etapa apareció en el Juvenil A, donde consiguió levantar la División de Honor y la Copa del Rey, marcando incluso un doblete en la final. Era un momento donde muchos pensaban que el salto al primer equipo estaba muy pero muy cerca. Durante ese recorrido incluso tuvo la oportunidad de entrenar bajo las órdenes de José Mourinho y Carlo Ancelotti. No cualquiera puede decir que compartió entrenamientos con técnicos de semejante trayectoria. Sin embargo, cuando llegó el momento de consolidarse en el Real Madrid Castilla, el escenario cambió completamente. La competencia era enorme, aparecieron modificaciones constantes en el cuerpo técnico y el camino hacia el plantel principal terminó cerrándose. En el 2015 tomó una decisión complicada: abandonar el club madridista, donde prácticamente había crecido como futbolista. A la par, también apareció la selección peruana. Sergio Marcarián decidió convocarlo en el 2013 y el entusiasmo fue enorme. Muchos lo presentaban como una de las grandes esperanzas del fútbol peruano, pero el contexto volvió a modificarse con la llegada de Ricardo Gareca. El entrenador argentino dejó claro que jugar en la tercera categoría española no representaba el nivel competitivo que buscaba para la selección absoluta. Esa postura obligó al volante ofensivo a replantear completamente su carrera para intentar mantenerse en el radar de la blanquirroja. Y aunque tuvo un inicio bastante complicado lejos del Real Madrid, encontró un lugar perfecto para relanzarse en el Sporting Charleroi de Bélgica. Ahí probablemente se vio la mejor versión de Cristian Benavente en toda su carrera. Disputó 107 partidos, ganó continuidad y volvió a convertirse en un hombre importante para el fútbol peruano en Europa. Entre el 2017 y el 2018 atravesó uno de sus mejores momentos individuales, y muchos pensaban que el Mundial de Rusia 2018 era prácticamente una realidad. Sin embargo, el destino volvió a darle un baldazo a agua fría. El Tigre Gareca mantenía un sistema donde los extremos cumplían funciones tácticas muy específicas y Benavente nunca terminó de adaptarse completamente a ese esquema. Además, la base del grupo ya estaba consolidada y el comando técnico prefirió mantener esa estructura. Al final, pese al buen momento que vivía en Bélgica, quedó fuera de la lista de convocados definitiva para Rusia 2018, probablemente uno de los golpes más fuertes en toda su carrera deportiva. Después de ese episodio comenzaron varias decisiones que terminaron afectando su continuidad. Llegó al Pirámides de Egipto buscando estabilidad económica, aunque futbolísticamente el cambio no acabó ofreciendo el crecimiento esperado. Posteriormente pasaría sin pena ni gloria por el Nantes, el Royal Antwerp, pero nunca logró recuperar el protagonismo que había mostrado durante su mejor etapa en Bélgica. Entre lesiones y decisiones técnicas, cada nuevo club representaba una oportunidad distinta, aunque ninguna consiguió devolverlo definitivamente al primer plan. En 2022 decidió dar un paso importante: venir a jugar al fútbol peruano para vestir la camiseta de Alianza Lima. Una llegada que en su momento generó mucho hype
entre los hinchas blanquiazules. De hecho, el chaval debutó con gol en Matute en una victoria por 3-1 frente al Carlos Manucci. Con los íntimos consiguió levantar el título nacional de ese año, pero una nueva lesión en la rodilla volvió a interrumpir su carrera, y justo cuando buscaba recuperar continuidad, acabó sin jugar ese año. Después de superar ese complicado proceso físico, ya no volvió a tener el mismo espacio dentro del equipo blanquiazul, y empezó nuevamente la búsqueda de minutos. Luego aparecieron en la Universidad César Vallejo y el Sport Boys del Callao, antes de volver nuevamente a Europa, para jugar en el Gloria Buzău de Rumanía. Esa experiencia tampoco terminó como esperaba, porque el equipo descendió a la segunda categoría, por lo que no renovó su contrato. Por eso desde mayo hasta septiembre permaneció varios meses sin club, hasta que apareció una operación bastante llamativa, donde llegó prácticamente en combo junto a Lizabrán para incorporarse al Sporting Cristal, pero tampoco en la Florida logró cambiar la historia. Entre Paulo Autoriz, Ricardo y finalmente Roberto Mosquera recibió oportunidades distintas. Incluso durante la fase de grupos de la Copa Caliente de la Liga no pudo destacar. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. En resumidas cuentas, nunca consiguió convencer completamente a los comandos técnicos. Cerró su paso por Sporting Cristal con 25 partidos en total, un gol y una sola asistencia, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes. Por un futbolista que llegó como alternativa importante, terminó siendo un rendimiento bastante por debajo de las expectativas. Y quizás esa sea la principal enseñanza que deja toda esta historia. Muchas veces en el Perú se genera un enorme hype alrededor de un futbolista simplemente por formar parte de las divisiones menores de clubes gigantes como el Real Madrid, el Bayern Múnich o la Juventus de Turín, pero romperla en categorías juveniles nunca garantiza hacerlo en el profesionalismo. El salto es muchísimo más complejo y depende de factores deportivos e incluso extradeportivos, físicos, mentales y hasta las decisiones que uno toma durante la carrera profesional. Hoy Cristian Benavente tiene 32 años y el panorama vuelve a estar completamente sombrío. Todo hace pensar que deberá buscar una nueva oportunidad lejos del RIMAC. Tal vez aparezca alguna opción en una liga europea, pero de muy menor exposición, como pueden ser la Liga de Bélgica, Rumanía, Letonia, Andorra o algo por el estilo. En la Liga 1 parece complicado que un equipo candidato desee romper el chanchito por un futbolista que viene atravesando varios años de poca continuidad y un nivel bastante discreto. Incluso la Liga 2 podría convertirse en una posibilidad si aparece algún proyecto interesante, aunque sabiendo los problemas económicos de esta competición, dudamos que el chaval desea firmar por un equipo de segunda división. Lo cierto es que el tiempo avanzó mucho más rápido de lo que cualquiera imaginaba cuando aquel chico de la fábrica del Real Madrid era señalado como una de las grandes promesas del fútbol peruano. Entre lesiones, cambios de equipo y decisiones que nunca acabaron de salir bien, su carrera fue perdiendo el impulso poco a poco, hasta llegar a este presente lleno de incertidumbre. Veremos cuál será el siguiente capítulo de Cristian Benavente, pero no se ve que en el futuro cercano encuentre de nuevo una oportunidad como la que tuvo en Alianza Lima o Cristal. Es más, el retiro del fútbol profesional también es una opción, ya que irse a un club con problemas económicos, como la mayoría que tiene en nuestro país, tampoco parece ser la solución más inteligente. Veremos entonces qué decisión toma Cristian Benavente en lo que resta de su carrera profesional. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.